Ya estamos de regreso. Hace un par de semanas les informamos sobre la irrupción de la policía de Ecuador en la embajada de México en aquel país. La noticia fue un escándalo a nivel mundial, prácticamente de manera inmediata. Líderes y organismos internacionales expresaron su opinión y su repudio por el acto ilícito en que incurrió Ecuador, violando principios fundamentales del derecho internacional. Vamos a seguir platicando de este tema, pero a nivel regional, es decir, en relación a América Latina. Y para platicar al respecto, desde Brasil tenemos en la línea telefónica a nuestro analista político, Juan Agulló. Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias. Buenos días. Platícanos, por favor, ¿cuáles son los efectos reales del rompimiento de las relaciones entre México y Ecuador? Bueno, técnicamente hablando, los clásicos, o sea, retiro de embajadores, cierre de embajadas, que es lo que ya se ha hecho, cancelación de tratados, restricciones de contactos y de comunicaciones. En realidad no parece que se vaya a llegar más lejos, ¿no? A establecer sanciones, a expulsar a los mexicanos que viven en Ecuador o viceversa, ¿no? A los ecuatorianos que viven en México, que todos no son muy pocos además, ¿no? El verdadero problema de fondo es el golpe que se le asesta a la cooperación regional, que en el caso de Ecuador significa sobre todo narcotráfico. Y Ecuador, bueno, en los últimos años ha empeorado mucho su situación en este terreno, y es verdad que sus gobiernos lo han hecho muy bien. Básicamente retiraron fondos públicos de muchas cosas con la excusa del gasto público, como de costumbre, pero el entorno y el contexto tampoco ayudan, o más bien ayudan muy poco, ¿no? Ecuador es un país muy dolarizado, no tiene moneda propia, está ubicado entre dos grandes productores mundiales de coca, los mayores de hecho, Perú y Colombia, y tiene acceso al Pacífico. Entonces, para México, ¿cuál es el problema con eso? Pues que romper relaciones diplomáticas con Ecuador, por poco importante que pueda ser para el país la relación comercial, implica quedarse sin un acceso rápido y directo a información privilegiada que puede ser muy sensible en el combate al narcotráfico. Y ese es el verdadero efecto que realmente puede tener el rompimiento de las relaciones entre México y Ecuador. Claro, Juan, tienes razón. Ecuador es un país que ha sufrido muchísimo por la corrupción. De hecho, varios cárteles mexicanos operan por allá. Eso no es ningún secreto. Si mal no recuerdo, a principios de este año se dio el motín en Ecuador. Varios delincuentes lograron escaparse de las cárceles de por allá y tomaron una cabina de televisión. Y fue de esa manera que el mundo empezó a enterarse cuál es el estado de corrupción que impera en Ecuador. Y por otro lado, también coincido contigo, creo que Ecuador, a pesar de su posición geográfica, tiene mucho que hacer todavía para desarrollarse desde un punto de vista económico. Últimamente Ecuador ha sufrido varios apagones, incluso en alguna ocasión el presidente de Ecuador refirió que es gracias a México estos apagones. Entonces son muchas circunstancias que agravan la situación de este país, y romper relaciones con México no va a pasar a mayores. Estoy de acuerdo contigo. Muchos medios de comunicación, incluso analistas, ya se aventuraban a decir que esto iba a ser ya una guerra, una invasión de México en agravio de Ecuador, lo cual no es verdad. Yo creo que tenemos que precisar cuáles son los alcances de este conflicto, que finalmente ya está sujeto a revisión y en su caso a juicio en la Corte Interamericana, pero las cosas no van más allá. Sí es importante este tipo de digamos, de prejuicios que le causan a Ecuador, sobre todo por el hecho de romper relación con nuestro país. Pero bueno, vamos a ver cómo se resuelve esta controversia y espero que pronto las relaciones entre ambos países puedan restablecerse. Y bueno, desde un punto de vista regional, Juan, muchos organismos se han pronunciado al respecto. Y bueno, quiero preguntarte a ti en lo particular, ¿cuál debería ser la posición de organizaciones internacionales regionales como la CELAC y la OEA en este conflicto? Yo creo que de condena absoluta, Francisco Javier, o sea, sin matices y sin abstenciones posibles, como por ejemplo la de Ecuador en la OEA, que se abstuvo, ¿no? Yo creo que en este caso no cabe mirar hacia otro lado, empezar a decir que Ecuador podría tener un poco de razón, o algunas razones, o no sé qué argumento malabarista, ¿no? Lo que hay que entender en este caso es que no solo fue la invasión de la embajada mexicana un acto grave en sí por lo que ocurrió, sino porque sentó
precedente muy peligroso. Y ese es precisamente el problema. O sea, si la invasión no se condena o en la práctica sale gratis o medio gratis, como parece que va a terminar sucediendo, lo que se está abriendo es la puerta a arruinar las reglas que han regido pues, las relaciones diplomáticas y consulares en las Américas, ¿no? Por decirlo de una forma más amplia y más abarcante, ¿no? Desde hace por lo menos 100 años o algo más de 100 años, ¿no? Y lo peor es que estas cosas saben por dónde empiezan, pero no por dónde acaban, ¿no? Y los discursos contra la impunidad pues pueden estar muy bien y yo creo que a grandes rasgos pues todos estamos más o menos en contra de que eso ocurra, pero el problema es que aquí lo que para Ecuador es impunidad, para México eran razones que parecían justificar la concesión de un asilo. Y el problema es que el derecho internacional ampara a México porque esas divergencias no es la primera vez que se plantean y el derecho internacional simplemente tiene ese tipo de estrategia, ¿no? De reconocer el derecho de un país dentro de sus legaciones diplomáticas a decidir si está hablando de impunidad o si está hablando de la concesión de un derecho de asilo porque según su propia perspectiva concurren circunstancias, ¿no? Y claro, eso significa líneas rojas, ¿no? Derecho, si no me equivoco, pues se habla del principio de jurisprudencia, o sea, que tiene, repito, que ver no con lo que ha ocurrido, sino con la trascendencia de lo que ha ocurrido, ¿no? Y esas líneas rojas, pues conviene no atravesarlas, ¿no? Y claro, en América Latina la inseguridad, pues ya tiene de por sí una dimensión social, no tiene una dimensión tan política, incluso tan militar, ¿no? Como en otros continentes. Y yo creo que las cosas no están como para complicarse ni para actuar de manera irresponsable. Y el caso de Jorge Glass, pase lo que pase y ocurriera lo que ocurriera y hubiera los antecedentes que hubiera, no vale un sistema entero de garantías. O sea, ese es el riesgo real. Trasciende con mucho al caso que de por sí ha sido grave, ¿no? Pero repito, tiene mucho que ver con el precedente que sienta muy grave. Finalmente, para Ecuador, como dices, es impunidad en favor de Jorge Glass. Este exfuncionario correísta enfrenta varias investigaciones, incluso ya varios juicios por corrupción en su país. Y esta era una manera de evitar tal vez la aplicación de la justicia, porque la intención era que viniera para México. Y fíjate que hace como 3 semanas platicamos aquí de cómo ciudadanos ecuatorianos, colaboradores del expresidente Rafael Correa, están trabajando abiertamente con el gobierno mexicano, con el gobierno de López Obrador, manejando incluso redes sociales. Entonces, el caso de Jorge Glass seguramente iba a ser algo parecido, pero pues ya no ocurrió. Independientemente de la postura de Ecuador, es correcto, Juan, coincido contigo, este país incurrió en una grave violación al derecho internacional, no se puede irrumpir así en ninguna embajada, porque, como lo comenta, si no hay sanción, esto es un precedente grave y puede ocurrir en cualquier otra parte del mundo y no es así como funciona el derecho, no es así como funciona concretamente el derecho internacional. Debe haber respeto. Si no lo hay, las relaciones entre países se van a romper y cualquiera se va a sentir con el derecho de meterse violentamente a cualquier embajada y hacer lo que quiera y las cosas no pueden funcionar así. Y precisamente, Juan, en relación a este conflicto que todavía no tiene solución, quiero preguntarte en tu concepto cuál sería la mejor manera de resolver las fricciones entre México y Ecuador. Bueno, yo creo, Francisco Javier, que aquí hay dos niveles, ¿no? O sea, uno es el de la relación bilateral entre México y Ecuador, que previsiblemente se acabará resolviendo con el tiempo, porque estas cosas no duran eternamente, y los gobiernos son pasajeros, pero los estados permanecen, ¿no? Así que lo más factible es que los dos países vuelvan a entenderse antes o después, ¿no? Aquí el problema más bien es cómo deshacer el entuerto de lo ocurrido en la Embajada de México en Quito, es decir, el precedente, es decir, el principio de jurisprudencia al que estamos hablando, ¿no? Y lo más plausible es que pues todo quede más o menos como está. O sea, Jorge Glass, el ex vicepresidente, en manos de las autoridades ecuatorianas, muy posiblemente en prisión. De hecho, parece ser que ha pedido el habeas corpus y
y está en prisión, es decir, que la violación de derechos continúa independientemente de la causa por la que se le quiera juzgar. Y Ecuador, desde luego, unánimemente condenado, ¿no? Realmente a nivel internacional. Es muy posible que incluso a esas condenas en algún tiempo, porque la justicia es más lenta, pues se vaya añadiendo alguna corte internacional, porque en este caso definitivamente se traspasaron todos los límites, y todos estos son indicadores políticos positivos, ¿no? Mensajes, ¿no?, de la comunidad internacional que lo que dice básicamente es que no tiene ninguna intención de cambiar sus reglas ni que esto siente un precedente. El problema es que al mismo tiempo pues queda un regusto amargo, porque en la práctica el mensaje es, bueno, hacer algo así no sale completamente gratis, pero pues no pasa de una condena más o menos incómoda. Y aquí pues la comunidad internacional, los países latinoamericanos quizás deberían haber ido más lejos en sus medidas de presión hacia Ecuador, ¿no? Hay veces que por cosas mucho menores se han hecho bloqueos, se han aislado y se han estigmatizado gobiernos, ¿no? Aquí no. Obviamente no es fácil y deberías pagar con la misma moneda que en otras ocasiones se condena, pero pues no cabe duda que esta es una situación muy desafortunada y que, bueno, pues pensando a futuro, incluso yo me atrevería a decir que muy preocupante, realmente muy preocupante, ¿no? Exactamente. Ha habido otros incidentes y pasa a mayores, aunque realmente no tenga la mayor importancia. En este caso, pues sí tiene importancia, porque que yo recuerde, al menos en México, pues no tenemos algún antecedente parecido. De ahí la relevancia de este conflicto. De hecho, las imágenes que difundieron medios de comunicación son clarísimas, como la policía prácticamente tira las puertas del interior de la embajada. El cónsul de México en Quito fue sacado literalmente, pues casi arrastrando, lo tuvieron con las manos atadas, o sea, como si fuera cualquier delincuente. Y es un funcionario que goza de inmunidad diplomática. Esa inmunidad fue violada por Ecuador, y son todos estos datos que tiene que valorar la comunidad internacional, como lo comentas, para hacer respetar el derecho que nos rige a todos, nos guste o no. Yo espero que este conflicto encuentre una pronta solución. Finalmente, nuestros países son amigos, tienen más de 100 años de colaboración, y creo que por este incidente, aunque grave, pues vale la pena el restablecimiento de relaciones, y espero que esto ocurra lo más pronto posible. Juan, muchísimas gracias por tu disposición para mi programa y te mando un abrazo hasta Brasil. Un abrazo, Brasil. Claro que sí, Juan.